Toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy en Echando al Freno vamos a hablar de algo distinto, de algo menos habitual y de algo que muchas veces no nos damos cuenta como fans y que no nos damos cuenta en general, porque no le damos importancia, porque no es algo que podamos ver a simple vista, pero que es muy influyente. ¿A qué me refiero con que es tremendamente influyente? Me refiero a algo tan importante como ser líder de vestuario. Los líderes de vestuario, para que el que no lo sepa, son aquellas personas que están normalmente en un vestuario de wrestling, en una empresa, etcétera, etcétera, y que son las que dirigen el cotarro dentro de los luchadores. ¿A qué me refiero a dirigen el cotarro? Cuando digo esto, mucha gente pensará directamente en que son los campeones, que son las estrellas. No, me refiero a la gente que mantiene el vestuario en orden, que hace que las cosas se cumplan, que hace que todo el mundo sea profesional, y no necesariamente tienen que ser agentes y no necesariamente tienen que ser parte de la directiva. Evidentemente todos conocéis que, pues que por ejemplo en WWF los agentes siempre han sido muy importantes, en WCW los agentes son menos importantes, en All Elite los agentes son muy importantes, pero no quiero hablar de la figura del agente, del Road Agent. El Road Agent, para el que no lo sepa, es básicamente el que se encarga de decir, el combate va a acabar así, así, tenéis estas órdenes, tenéis este tiempo, salir. ¿Vale? Lo que me quiero centrar son los luchadores. Es muy importante tener un líder de vestuario grande en el wrestling y sobre todo que sea inteligente. Durante muchos años se ha hablado de WCW, de los fallos, de que si la directiva era mala, de que si los luchadores no eran lo suficientemente buenos. El principal problema que había en WCW era quién eran los líderes de vestuario. ¿Quién eran los líderes de vestuario? Hulk Hogan, Kevin Nash, esta gente. ¿Por qué esto es negativo? Porque son personas que solo miran por sí solas, solo están interesados en ellos y el talento o cómo se sienta el resto del vestuario les da igual. Y no interfieren, es decir, un líder de vestuario tiene que ser alguien que interfiera, tiene que ser alguien que si tú la estás cagando, vaya a ti y te diga, la estás cagando, para. O que si ve que hay una discusión entre dos luchadores, se ponga en medio y diga, tenemos que solucionarlo nosotros, sin que entre la directiva. ¿Por qué? Porque en el momento, en el punto en el cual entra la directiva, en el cual entran cargos superiores, lo que estás diciendo básicamente es, somos un grupo de niñatos. Sé que suena mal, sé que suena ofensivo, pero es que es así. Es que tú, cuando eres un luchador, tú lo que tienes que hacer es intentar gestionar que tu vestuario se pueda cumplir las normas sin necesidad de que entre alguien más, alguien de arriba. Esto también es muy importante en todos los deportes. En el fútbol pasa, en el baloncesto pasa y la figura es clave. Y lo digo muy en serio, la figura es clave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en WCW ya he dicho Kevin Nash, Scott Hall, Hulk Hogan, no les interesa cómo están los luchadores, se comportan mal con la gente que consideran que no está a su nivel, les da igual, no hay una jerarquía, no hay un respeto y no hay unas normas. En WWF, ¿por qué funcionaba? Aparte de, evidentemente, mejores agentes y más trabajo hay. Porque el tío encargado, que puede sonar a broma, pero el tío encargado es Undertaker. Y claro, no es lo mismo ir a vacilar a un señor random o un señor que no sea tan importante que decir a Undertaker, jaja, eres un puto pringao. Porque soy de Undertaker y Undertaker te arranca la cabeza. Entonces, eso era importante. Era importante eso y era sobre todo importante una cosa mucho más simple que es, si alguien la cagaba, era Taker quien se encargaba de él. Y esto yo repito, sé que puede sonar arcaico, sé que puede sonar absurdo, pero es clave. Es clave porque lo que implica es que cuando Taker la cague, y Taker la cagará, él será quien tenga que solucionarlo y él demostrará el por qué lo puede solucionar. Es decir, él tendrá que dar ese paso adelante y pedir disculpas. Pero lo habitual, lo normal, lo clásico es que un luchador de este talento me refiero para dirigir, no me refiero dentro del ring, no la cague. Es decir, tenga un comportamiento profesional siempre. Es más, recordemos que por ejemplo en el 98 es él quien va a Shawn Michaels y dice, como se la líes a Stone Cold, no vuelves a pelear. Que sí, que es un poco de leyenda y tal, pero es que es cierto. Literalmente es eso lo que tiene que hacer un jefe de vestuario. Un jefe de vestuario tiene que ir a los luchadores y decirles, aquí se cumple esto, y si no lo cumples te vas a la puta calle. Y a la puta calle no es despedido, y a la puta calle no es, jaja, pues se enfada conmigo Vince. No, a la puta calle es de, tú no te cambias con nosotros, tú hoy no entras al vestuario, tú hoy te sientas y respetas lo que hacemos nosotros. Evidentemente, y esto es algo muy de los 90 y de los 2000, en los 90 y los 2000 se permitía una serie de castigos o se exigía una serie de respeto, actualmente no. Y es porque los tiempos han cambiado, ¿vale? Para mí cosas que hemos leído de, por ejemplo, Benoit y Miz, me parece una locura, en plan de, Miz, no te cambias el vestuario por sentar antes que yo, es una gilipollez. Es decir, es una gilipollez, es una cosa de jerarquía antigua, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que sí. Por ejemplo, Roman Reigns.
Roman Reigns echó a Enzo Amore del camión donde iban, del vestuario, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Enzo Amore se dedicó a molestar a la gente mientras estaban preparando sus combates. Y eso no se hace. Porque tú puedes ser gracioso, tú puedes ser bromista, tú puedes pasártelo bien. Pero tú, antes de un combate, tienes que estar concentrado y sobre todo tienes que respetar a aquellos que te rodean. Eso en un vestuario es clave, perdón. Y eso tienen que ser una serie de personas. He hablado mucho de Taker, he hablado de Reigns, que parece que también es el jefecillo, por así decirlo, del vestuario actual. En Elite no sé muy bien quién es, pero seguro que lo hay. Posiblemente Cody esté implicado ahí. Esta clase de figuras, repito, no tienen que ser directivas, no tienen que ser los Cena, los Orton que hubo en WWE, porque no es así. Es más, recordemos que Cena no fue un buen líder de vestuario y que Cena, por ejemplo, tenía muchos beefs de pues Alex Riley no me cae bien, no le quiero, pues Mr. Kennedy es un capullo con Randy Orton. Que esas son las estrellas de la empresa que en el vestuario tienen un papel importante. Pero llevando esto, por ejemplo, a juegos como el Football Manager. Hay jugadores que son estrellas. Hay jugadores que tienen el talento para ello, que juegan todos los minutos, que tienen todos los combates, que están en el main event, que son la hostia. Pero tienen que ser influyentes en el vestuario. Es más, hay gente que es muy tímida y que dice, oye, pues yo soy muy bueno en el ring, pero es que yo no tengo interés en gestionar el vestuario. Estoy pensando, por ejemplo, en que en WWF, hasta donde sabemos nosotros, Austin y Rock nunca fueron líderes de vestuario como tal. Es decir, sí estaban en el vestuario, sí trabajaban, sí eran importantes, porque para la compañía eran muy importantes, pero quien manejaba el cotarro ahí eran Undertaker y APA, que eran los que decían, esto se permite, esto no, dejaros de mierdas. ¿Por qué? Porque Bradshaw y Farouk a lo mejor no estaban en un punto súper importante en su carrera, o no eran los main eventers, o no estaban siempre en la escena titular. Pero eran peña seria, veterana del negocio, que conocía el negocio y que controlaba las cosas. Y claro, alguno pensará, joder, Tom, pero es que vas a figuras muy autoritarias, figuras muy duras, pero que ayudan a los jóvenes como Undertaker. Es que eso es muy importante y eso es clave. Cuando un luchador es el jefe del vestuario, tiene que ser duro y tiene que ser inflexible. Es decir, no puede hacer, ay, no, es que por esto no pasa nada, es que esto tal, es que esto cual. No, tiene que ser duro. Pero también tiene que saber de, oye, chaval, tienes que aprender esto. Chaval, esto va así, esto va así, esto va tal. Porque son gente que tiene que aprender, que no va a aprender a la primera porque, buah, pues acabo de llegar al wrestling y ya soy un super genio. No, no lo eres. Es más, si piensas así, seguramente te pegues una hostia como un piano. ¿Y a qué viene todo esto? A que me he dado cuenta de que muchas veces se habla de luchadores como, buah, este luchador es la polla porque tal, y es muy buen líder. O no es líder de nada. Es decir, no hace falta ser un gran luchador para ser un líder y no hace falta ser un luchador del main event para ser líder. ¿Y cuál es la importancia relativa de este liderazgo? En que yo siempre pienso en la misma empresa. ¿Cuál es la misma empresa? ECW. ¿Qué pasaba en ECW? Sí, la empresa era la hostia, sí, todos somos super fans, sí, como mola, pero en ECW no había mando. ¿Por qué no había mando? Porque a todo el mundo le daba lo mismo. ¿Y a qué me refiero con que le daba lo mismo? Que decir esto así puede sonar un poco raro, un poco tal. Porque solo mandaba Tommy Dreamer, porque el resto era un grupo de, con perdón la expresión, borrachos, a la cual se sudaba todo. Oye, pero Tom, decir esto no es cruel. No, es que decir esto es la verdad. Es decir, en ECW no había un tío que se plantara delante y dijera, señores, se hace esto. Porque quien tendría que haber hecho eso no estaba. Es decir, Paul Heyman, el jefe, no estaba. Los jefes de vestuario eran luchadores, jóvenes, de mucho talento, sí, pero muy tal. No había un líder de vestuario. Es más, la gente que se encargaba de gestionar a los jóvenes, de ayudarles y tal, era peña como Miss Elizabeth. Miss Elizabeth, no, perdón, como Nancy Benoit. Que está muy guay, ¿vale? Que Nancy Benoit se encargara. Pero Nancy Benoit lo que hacía era llevar a los jóvenes que no la liaran tal. Los veteranos hacían lo que les salía de la polla. Es decir, la cosa que pasó entre New Jack y el hombre Mass Transit pasa porque no hay un líder de vestuario. Porque ahí llega Mass Transit y dice, ¡buah, chavales! Que yo soy un luchador profesional. Y le va a New Jack a decirle, nada, vamos a hacer este y este spot. En un vestuario profesional, y cuando profesional no digo que los luchadores no sean profesionales, sino digo que está desarrollado como tal, eso no se permite. Eso es inaceptable, porque eso no se puede hacer. Es más, cuando pasan cosas como lo que hizo APA con Public Enemy. No, es que nosotros te vamos a contar esto y esto, y ahora no vamos a hacer el spot. Si haces el spot, os reviento. Y después de reventarnos, que está muy guay, que está muy tal y que está muy no sé qué, ¿cuál es el problema? Que no hay castigo. ¿Por qué no hay castigo? Porque lo explican rápidamente. Ey, chavales, se hace esto. Ya está. Y tú lo oyes y tú dices, bueno, pues bueno. Y claro, aquí viene otro debate, que este también es otro debate interesante, que es quién pone esos líderes de vestuario. Porque hay mucha gente, y a mí esto personalmente me sorprende mucho, que lo que dicen es, no, porque lo importante, lo que de verdad esto,
es los luchadores. Que los luchadores lo elijan tal y la empresa no tiene nada que ver. Obviamente, porque yo he llegado a ir la frase de no, pero esto lo deciden los luchadores, porque la empresa, perdón, porque son las figuras que quieren desarrollar tal. No. Es decir, en un vestuario, quien decide es el vestuario. Y esto es muy importante porque esto pasa en todos los deportes y la gente se lo olvida. Cuando tú eres parte de un equipo, en este caso de un vestuario que es un equipo, son los propios luchadores los que tienen que decidir quién les dirige y quién no. ¿Quién les dirige a nivel personal? A nivel de quién habla con la empresa si hay un problema. Porque lo que pasó, por ejemplo, con el Montreal Screwjob es que Mick Foley dice que él no está aquí, que él no quiere seguir porque él está muy molesto y no se presenta. Hay muchos luchadores que se marchan. ¿Quién es? ¿Quién va a hablar con Vince McMahon de cómo vuelves a hacer esto te mato? ¿Cómo no hables con Bret Hart te mato? Undertaker. ¿Por qué? Porque Undertaker era el líder y porque él estaba molesto y el resto del vestuario estaba molesto. Él era el encargado de hacer eso. Y esta figura, y este desarrollo, y este trabajo no está visto. Y por eso quería sacarlo de la palestra, porque no está visto, no se comenta, no se habla. No, bueno, porque tal, porque cual. Y repito, sabemos que en los 90 y los 2000 se cometieron muchos excesos y que, por ejemplo, cosas que hizo JBL actualmente serán consideradas bullying y maltrato, y con toda razón, porque son así, pero en los 90 estaba bien visto. Pero es que esa figura ahora hay que cumplirla también, tanto en el vestuario masculino como en el vestuario femenino. ¿Y por qué los diferencian los dos vestuarios? Porque son dos divisiones diferenciadas. Y esto es importante, igual que la división tag, es decir, yo por ejemplo puedo ser el mejor luchador técnico del mundo, parte del vestuario masculino, bla bla bla. Yo no comparto vestuario con las chicas, es decir, las chicas tienen su vestuario, los chicos tienen su vestuario. Tiene que mandar a alguien ese vestuario femenino. Y lo que no puede pasar es lo que hemos visto, por ejemplo, estos últimos años. Lo de Sasha Banks marchándose enfurecida con la empresa, lo de Bayley marchándose con qué tal, lo de sobre todo Charlotte Flair liándola brutalmente. Alguien tiene que estar en ese vestuario y decir, aquí se trabaja así, y si no te gusta, a llorar la Vince. ¿Cómo? A llorar la Vince, te callas. Sinceramente creo que Becky está haciendo parte de ese trabajo, creo que las chicas jóvenes también están trabajando en ese liderazgo de vestuario, en ser mucho más equipo, pero es que es clave. Es que al final, aunque no lo parezca, y aunque el wrestling siempre se ha visto como una competición, como tal, dentro de una empresa es un equipo. Y si alguien la caga el equipo. Y si alguien lo hace bien el equipo. ¿A qué me refiero con esto? A que siempre se valora pues, por poner un ejemplo, ¿vale? Actualmente en el Elite. Pues el combate de Cody Rhodes es la puta polla, qué sacada de huevos, qué tío, qué talento, genial. Pero es una historia del vestuario de All Elite. Y si un combate es una mierda y no funciona y no encaja, es una derrota del vestuario de All Elite. Porque trabajan como un equipo y porque todos trabajan en la misma dirección. Y está muy bien el valorar X es bueno, X es malo. Pero hay una cosa que siempre hemos comentado, o yo al menos siempre digo, la importancia de luchadores en todas las partes de la carta. Está genial tener main eventers. Todos queremos a los main eventers. Todos nos flipan los combates de main eventers. Todos estamos alucinando con ese combate de 2 horas, épico, bíblico. Bueno, 1 hora, 2 horas es una locura el combate. Épico, bíblico, genial. Sí, correcto, está muy bien. Necesito a alguien que me haga el combate previo. Necesito a alguien que me haga el combate posterior. Necesito a alguien que se coma los pins. Necesito a alguien que trabaje con el talento joven. Necesito a alguien veterano que esté ahí para ganar y que sea la última piedra de toque. Necesito un campeón secundario, necesito unos equipos, necesito unos managers que sean A-Candy, necesitamos, incluso hombres, necesitamos unos managers que sean mucho más serios, necesitamos managers cómicos. Todo esto se necesita en un roster y se necesita en un vestuario, tanto en personalidades como en esto. Y a la gente se le olvida. A la gente se le olvida porque evidentemente, ¿qué hace no sé quién en esta empresa si es un puto muerto? ¿Sabemos qué influencia tiene el vestuario? ¿Sabemos qué importancia tiene dentro de la empresa para los chavales? Porque eso es muy importante, porque yo me acuerdo, por ejemplo, que había memes de JTG, o de Carlito, o de Hardcore Holly, de jaja, ¿qué hacen en la empresa? Pues, por ejemplo, Hardcore Holly, más allá de que era un capullo integral, le ponían a todos los chavales jóvenes, le decían a los chavales jóvenes, esto es lo peor que puede pasar. A partir de ahora va mejor, pero esto lo tenéis que superar. Y costaba superar a Hardcore Holly, costaba, me refiero a nivel personal incluso, es decir, costaba el, hostia, me está pegando duro, me está pegando, joder, cómo cuesta esto, qué dificultad tal. Ha pasado la prueba, adelante. Por ejemplo, X-Pac durante los 90. Era igual, era la piedra de toque. Era si tú eras un buen luchador o no, lo defendería X-Pac. Tendrías un combate con él y él diría, este chaval vale, este chaval no vale. Porque era el baremo medio de la empresa y porque tenía importancia en el vestuario. Y eso es otra cosa también muy relevante. Se habla de despidos, se habla de, ¡buah, este despido, cómo ha afectado, tal! Esta marcha, por ejemplo, cuando se acaba sus contratos, ¡buah, cómo va a destruir la empresa! ¿Qué importancia tenían en el vestuario de la empresa? Porque es muy importante, es muy relevante, es muy interesante el si es buen luchador o no, si puede ser campeón mundial o no, si piensa futuro o no, pero es aún más importante el
qué peso tiene ese luchador en el vestuario. Porque no es lo mismo despedir al mejor luchador del mundo, pero que a todo el mundo se la pela, que despedir al tío que hace que el vestuario se mantenga en pie. Y esto, evidentemente, nosotros no lo sabemos. Es decir, cuando nosotros vemos la lista de despidos o cuando nosotros vemos quién está y quién no, no tenemos ni idea y podemos decir, joder, pues a este luchador le podían echar con lo que vale. ¿Qué trabajo hace ese luchador en el vestuario? ¿Cómo funciona ese vestuario? Y esto, evidentemente, yo lo llevo siempre al nivel más grande que es Estados Unidos. Pero esto lo sabemos constantemente, que también pasa en las indies, en las empresas más pequeñas, las empresas de aquí. Alguien toma el rol de líder de vestuario. Y repito, suelen ser gente veterana, obviamente, porque son los que más experiencia tienen, los que más saben. Pero no tiene por qué ser el mejor luchador de la empresa, o el luchador que va a ser campeón del mundo, o el luchador que tiene contacto con la directiva. Porque eso normalmente lo que hace es quitar poder. ¿Por qué? Pues si tú tienes peso con la directiva, va a haber luchadores que no confían en ti. Porque obviamente tú tienes mano en la directiva. Es decir, no es lo mismo si yo hablo de un problema, hablando de que yo fuese luchador de WWE, no es lo mismo que yo hable de un problema con Roman Reigns, que no es ningún alto cargo en WWE, que hablo con Shane McMahon. Oye, que a lo mejor Shane es un buen líder de vestuario, sí, pero es hijo de... Y ahí ya no me meto. O no es lo mismo hablar con Roman, que es campeón, y si le dice a Vince McMahon, este es tonto, se carga mi carrera, que hablar con, yo que sé, Chad Gable. Porque Chad Gable es un, entre comillas, novatín, y bueno, se puede hablar con él. Y esto es importante, y esto es decisivo, y esto es lo que influye en que una empresa funcione o no. Porque está muy bien lo que pasa en el ring, están muy bien las storylines. Es cierto que a veces las storylines pues empeoran y tal. Pero por ejemplo, WWE, su peor momento a nivel empresarial, empresarial no, pero sí a nivel luchístico, es 95-96. Había muchos problemas, ¿vale? Había muchos problemas, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál era el problema principal? Fuera de cámaras. Que había dos jefes, Bret Hart y Shawn Michaels. Y a los dos les sudaba la polla la otra parte del vestuario. Y así era ingestionable, porque Bret Hart decía negro, Shawn Michaels decía gris. Y cuando los dos se ponían de acuerdo, era porque los dos habían estado diciendo que el otro era tonto. El único que hacía de gestor de ambos era Undertaker, que era el tío que llegaba al vestuario y decía, estas son las normas que se cumplen, me da igual que manos cagáis, vosotros dos trabajáis juntos. No, pero trabajáis juntos, me da igual. Y luego, evidentemente, más allá de ese vestuario, hay figuras que no van a tener oportunidades porque la han cagado con una estrella. Estoy pensando en Owen Hart. Owen Hart, por ejemplo, pierde sus pushes del 97 en adelante por la lesión de cuello de Stone Cold Steve Austin. Genial. Sí. El Black Heart no funciona por eso. Guay. Pero Owen Hart no es despedido y no es marchado de la empresa y no nada, porque más allá de que luego le traten mejor o peor en booking, la empresa adora a Owen Hart en el vestuario. Es un luchador trabajador, es un luchador gracioso, es un tío que está siempre de bromas, pero es un tío que genera buen ambiente. Y es un tío que sabe cuándo ponerse serio. Y es un tío que funciona y que hace al resto que funcionen. Eso es lo que se busca en una empresa. Esa clase de luchadores que, sin tener que ser el más vocal, el más genio o el más espectacular, funcionan dentro de un vestuario y hacen que el vestuario se cohesione más. Evidentemente hay otras figuras, y estoy pensando aquí ya directamente en Ryback, que hacen lo contrario. Porque Ryback no es que fuera un gran talento en el ring, ¿vale? Pero podía ser un gran talento en el ring, pero era un capullo. Era un capullo que se creía por encima de la media y decía, pues yo soy la polla porque he ganado 8 combates. No, chico. Tú tienes que ir al vestuario y te tienes que ganar el respeto de tus compañeros. Y hay gente que se gana el respeto de muy diversas formas, pero mismamente uno de los luchadores más laureados, actualmente parte de la directiva, anteriormente marido de, anteriormente un Mindundi que estaba en WWE. Quien se gana el puesto y se gana el rango y se gana el respeto es Triple H. Y se lo gana de gente como Taker, porque hasta entonces, hasta el 96, era el amiguito de Shawn Michaels. Es decir, Shawn Michaels necesita un amiguito y le llevas al segundo. Vale, no me interesa. ¿Por qué? Porque no le tengo respeto y si le despiden me la suda. Porque es el segundo de, porque es un niño y es un amiguito. ¿Cuál fue el problema? Que de repente en el 96 Triple H se tiene que comer mierda por el curtain call. Y está abriendo combates de forma regular. Y está teniendo que hacer jobs a gente que está por debajo suya. Triple H no se queja. Triple H, el vestuario, se comporta de una forma profesional. Y Triple H va a todos los shows trabajando como tiene que trabajar y haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa? Que el propio Taker lo dice. Ahí se gana mi respeto. Ahí ya es un tío que sí está en mi vestuario. ¿Por qué? Porque eso es lo importante en el mundo del wrestling. Que tú te ganes tu respeto y te ganes tus medallas. Y ganarte tu respeto y ganarte tus medallas no siempre es dar el mejor combate de la noche, sino es, si hoy tengo que perder, pierdo y pongo over a mi rival. Si hoy tengo que estar en el vestuario callado porque ha sido un día de mierda para el resto del vestuario, me callo. Y si hoy yo, como parte del vestuario, soy quien levanta la moral, soy yo. Y nadie me lo dice, soy yo el que me encargo de levantar la moral. Y eso, en un equipo, en un lugar así, se nota mucho.
Por eso, y quería reivindicar la figura del líder de vestuario, que es importantísimo, y sobre todo de la importancia del vestuario en que un sub salga bien o mal. Cuanto más inconexo sea el vestuario, peor se lleven entre ellos y menos relación haya, peor será el show. De eso no tengo ningún tipo de duda. Con esto despido el Echando al Freno de hoy. Recordad que el domingo volveremos con un What If y, bueno, el lunes volveremos con WWF, el martes con TNA y volvemos a la programación habitual. Yo me despido y hasta la próxima.